Hechos, gloria a Jesús, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 y vamos a leer hasta el 26. Gloria a Jesús. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 26. Poderoso el nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, nos dan un amén. Bien, leemos la palabra del Señor nuestro Dios. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y usted dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Levante su mano y oramos al Señor esta tarde. Gracias te damos, Señor amado, en esta preciosa hora en el cual tú nos has permitido desarrollar un tiempo de tu servicio para tu gloria y tu honra, Señor. Hoy viene el momento, Cristo, de la gloria de tu palabra. Hoy es el momento que tú nos edifiques, nos hables a través de esta palabra, según tu voluntad y tus propósitos, Señor, a nuestra vida. Que sea usted, Señor, hablando en esta hora. Usa nuestra vida, Señor, según tus propósitos, como tú siempre lo sabes hacer. Pero que tu palabra sea predicada en esta tarde para edificación. Que tu palabra sea predicada para bendición esta tarde, Señor amado, para beneficio de la iglesia, Dios de la gloria. Que a través de esta palabra aprendamos a mantenernos siempre, Señor, firme y permanente en ti, Señor amado. Yo me pongo en tu mano para que seas tú usando como instrumento nuestra vida, Señor, esta tarde, y como portavoz de tu palabra a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos esta tarde, que sea usted hablando nuestra vida conforme la necesidad de vuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Jesús. Queremos predicar, hermanos, un momento esta tarde bajo el tema: la importancia de permanecer en el Señor. La importancia de permanecer en el Señor. Yo creo que los que hemos leído Biblia y los que saben y han leído un poquito de la historia del Señor saben que a Él lo seguía una gran multitud. ¿Cuántos saben eso? A Jesús lo seguía una gran multitud. No eran pocas personas las que lo seguían, era una multitud muy grande. Y donde quiera que Él pasaba, usted mira la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice que le costó llegar para tocar el manto del maestro, porque había mucha gente. Y así en diferente, cuando la mujer cananea estaba pidiendo el milagro por su hija
la multitud la reprendía. Había mucha gente siguiendo al Señor. Y cuando tuvo que multiplicar el milagro de los peces y los panes, había mucha gente. Usted puede ver la historia, que era cantidad de gente. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer, y ellos dijeron, ¿de dónde le vamos a dar? Era mucha gente y no había cómo alimentarlos. Pero Jesús, siendo el autor de los milagros y el que hace las cosas y multiplica, multiplicó los panes y los peces. Entonces, de toda la historia del Señor, a pesar que hubieron ciudades donde no lo recibieron, porque usted tiene que saber algo esta tarde, y es eso: a Jesús no siempre lo recibían. Habían ciudades donde lo rechazaban. Por ejemplo, en Nazaret no lo recibieron, que era su tierra natal. Entonces no lo recibieron, lo rechazaron, y Jesús tuvo que irse a otra ciudad donde recibieron el mensaje que él traía del evangelio de salvación. Pero a pesar de esas cosas, hermano, encontramos casi siempre una gran multitud que le seguía a él en todo lugar y en todo momento. Ahora la pregunta es, ¿por qué si le seguía a Jesús una gran multitud, no terminaron todos ellos en el aposento alto? ¿Por qué si eran multitudes las que lo seguían? ¿Por qué la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, oigan, no fue multitudes de multitudes, si era mucha gente que seguía a Jesús? Entonces, una cosa es comenzar con Jesús y otra cosa es pertenecer con Jesús. Porque muchos comienzan, como en el tiempo del Señor, muchos comenzaron con Él, pero no todos terminaron buscándole a Él y siéndole fiel a Él y siguiéndolo aún hasta la muerte. Entonces son dos cosas muy diferentes. Durante la vida o nuestra generación, nosotros vamos a encontrar multitudes de gente dentro de las iglesias. No es el caso la iglesia nuestra, porque una de las cosas que nosotros tenemos que admitir en este lugar es que la gran mayoría de ustedes llegaron y se quedaron. Entonces es muy pocas las personas, oiga bien, que han venido a este lugar y se han ido, han pasado de paso. Pero en el caso de muchas iglesias, una hermana nos decía justamente el día jueves o viernes, perdón, nos decía, en la iglesia de nosotros ha llegado tanta gente y como ha llegado se ha ido. Y dice, y ahora mismo todos los que estamos somos nuevos. Si usted va, quizás estaremos 3 de los que usted conoció. Entonces, hermano, ese es el caso de mucha iglesia. La gente va y pasa y nomás de paso y luego se va. Entonces, en el tiempo de Jesús era lo mismo. Mucha gente llegaba, pero seguía un momento y de repente ya no seguía a Jesús. Por eso que en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 26, Jesús tiene que reprender a un grupo de personas y decir, vosotros me buscáis porque habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. O sea que Jesús estaba diciéndole en el Evangelio de Juan 26, está diciendo, ustedes no me están buscando porque crean que yo soy el Salvador, porque crean que yo soy el Mesías. Ustedes no me están buscando porque ustedes han visto señal en mí que Dios me envió, sino que ustedes están buscándome porque yo les di de comer. Tenían hambre, no tenían que comer, y yo multipliqué los panes y los peces y yo les di de comer y ustedes se saciaron. Entonces el Señor, el mensaje que les estaba dejando saber a ellos es que ustedes me buscan porque tienen una necesidad. Ustedes me están buscando porque ustedes necesitan que yo haga en ustedes un milagro. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Y en el mismo evangelio, oiga bien, mi amado hermano, en el mismo evangelio de Juan 6, 66 a 68, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás. Oiga bien, había una multitud. En el mismo evangelio 6, 66, 67 y 68, la Biblia narra, la historia narra que había un grupo que seguía a Jesús.
Pero cuando Jesús comenzó a predicarle la palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás y decidieron ya no seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque algo de ellos no estaba definido para poder seguir o permanecer en el Señor nuestro Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender esta tarde es que si el hombre o la mujer no se han definido para Cristo, en algún momento de su vida van a retroceder. Habrá algo que llegará a su vida, pasará algo. En este caso era el mensaje del Señor, porque tenemos que admitir algo y no puedo dejar pasar por alto estas palabras. Y es que Jesús hacía milagros. Y es que el Señor se movía sobre el pueblo. Había milagros, sanidades, habían liberaciones, cuántas cosas el Señor no hacía. Pero también cuando el Señor tenía que pararse al frente en diferentes lugares, por las calles, los montes, las sinagogas, y tenía que predicar la palabra, Él también los comenzaba a reprender y comenzaba a hablarles la palabra tan fuerte que la Biblia no la describe exactamente con sus palabras, pero los discípulos estaban preocupados por lo que Jesús estaba predicando en un momento, y dice: Señor, qué dura es tu palabra. ¿No te da cuidado que la gente se está yendo? O sea que para mí las palabras que el Señor estaba predicando eran de reprensión, no estaba predicando de amor ni de misericordia. Por eso la gente se estaba yendo. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, porque algo de lo que no podemos negar nosotros es que Él sabe el corazón y el pensamiento de cada uno de los que hoy mismo estamos en este lugar. Él conoce nuestra vida. Es más, Él sabe el por qué, el motivo que usted está en este lugar. Él sabe por qué es cristiano. Él sabe por qué usted pertenece a la iglesia. Usted sabe por qué está aquí todos los domingos. Quizás los martes lo pierde en el culto. Él lo sabe. Si hay una definición en el corazón del hombre para seguir a Dios, no lo podemos engañar a Él. Él sabe si solamente lo buscamos por necesidad o porque verdaderamente hemos aprendido a amar al Señor nuestro Dios y nos hemos dado cuenta que solamente Él tiene lo que el hombre necesita para su vida. Él lo sabe perfectamente. Jesús, sabiendo los pensamientos y que entre ellos cabalgaban, les dijo: ¿acaso vosotros queréis también? Váyanse. ¿Acaso quieren irse? Váyanse también. Jesús conociendo. Pero aquí viene una definición. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Pedro está diciendo: es duro permanecer en el Señor. Es duro seguir a Cristo verdaderamente. Cuesta, no es fácil. Hay que llorar, hay que aguantar, hay que gemir muchas veces. Pedro está diciendo: no es fácil cuando escuchamos las palabras y el mensaje del Señor. No es fácil permanecer. Tan ganas de volvernos atrás, tan ganas de regresarnos, pero no nos conviene. Pedro está diciendo: no nos conviene volver atrás, porque de allá es donde nosotros venimos. No nos conviene regresar, porque lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber conocido al Señor nuestro Dios. Lo mejor, dijo Pedro, que nos ha pasado es saber que ha venido un Salvador para nuestra alma. Pedro estaba definido. Y aunque estemos hablando de Pedro, no es el centro del mensaje. Porque lo que a mí me impacta son las declaraciones del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Cuando dice, desde que Jesús fue bautizado y cuando Jesús entraba y salía, estos dos estaban ahí. Y está hablando, oiga bien, de nada más de José, que tenía, esto, hermano, me impactó. Porque el sobrenombre, en la Biblia había sobrenombres. El sobrenombre de José, que llamado Barsabás, que tenía sobrenombre, ¿cómo? Justo. Oiga bien,
Cuando yo estaba estudiando esto me impacta porque digo, ¿cuál es el sobrenombre nuestro? El sobrenombre de José era el justo. Ese era el sobrenombre. O sea que para que lo llamaran por ese sobrenombre, era un hombre íntegro. Era un hombre que agradaba a Dios, que caminaba conforme a la voluntad y a los propósitos del Señor nuestro Dios. Y cuando usted sabe ya la historia, no quiero meterme mucho en la historia de Judas, pero cuando usted ya sabe que Judas entregó a Jesús, quedó una vacante dentro de los 12 discípulos. Y eso había que llenarlo, porque eso bíblicamente o escatológicamente tiene que estar hasta en el Apocalipsis. Lo encontramos en los tiempos finales. Hay 12 tribus de Israel que representaban los 12 apóstoles, que son los que van a representar las 12 tribus de Israel. Entonces había que cubrir ese lugar de Judas. Ahora ya no habían 12 discípulos, sino solamente habían 11. Y para meterlo ahí, no iban a poner a cualquiera, no iban a agarrar al que parecía más guapo, al que traía saco y corbata, o al que parecía, oiga, bien más alto. No, hermanos, para que cubriera ese lugar, para que llegara a ser el número 12 de los discípulos, era alguien que tenía que llenar los requisitos, tenía que ser íntegro, tenía que tener un buen testimonio y tenía que ser avalado por el Señor nuestro Dios. Y cuando ellos tienen que hacer la historia que hemos leído, ahora tienen que elegir. Pero ellos ya tenían 2 personas y señalaron a 2: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora yo le pregunto, ¿dónde conoce estos 2 hombres usted? Si no es en esta historia. Usted busca en la Biblia y ¿dónde había estos nombres resaltados en la historia? Matías y José. Pero aunque no tenían una trayectoria y aunque no tenían un nombre que resaltaba, oiga bien, en el ministerio de Jesús, sí eran conocidos, porque Pedro da testimonio de ellos. Y Pedro dice, nosotros sabemos que cuando Jesús entraba, allí estaban ellos. Y cuando Jesús salía, allí estaba Matías y estaba José el Justo. Y desde que fue bautizado, oiga bien, dice Pedro, desde que fue bautizado, desde el bautizo de Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, hasta cuando fue arrebatado el Señor, arriba dice, ellos estaban allí. O sea que aunque Matías y José el Justo no tenían un llamado, no tenían un sobrenombre, no tenían un título, no tenían nada. Me impacta mucho esto, mi amado hermano, porque esto es lo que Dios está buscando: hombres y mujeres sin nombre, hombres y mujeres sin título, hombres y mujeres sin sobrenombre para usarlo para su bendita gloria, hombres que quizás no tienen una gran trayectoria, pero que han estado caminando fielmente y han permanecido en el Señor nuestro Dios. Dios conoce el corazón del hombre, bendito el nombre de Jesús. Por eso es importante entender que aunque alguien esté por allí que no haya resaltado, pero si Dios lo está mirando y Dios está viendo su caminar, en algún momento Dios se va a glorificar en su vida, porque si algo agrada a Dios es mirar hombres y mujeres que permanezcan a su fiel y permanezcan en su camino, siéndole fieles y buscando su favor y su misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Matías y José estaban ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Estaban ahí cuando Jesús predicaba y hacía milagros. Ellos siempre estaban ahí. Imagínense qué tremendo. Eran tan fieles, mi amado hermano, que en todo momento seguían ahí. Y no seguían a Jesús porque querían ser discípulos, no.
Ellos ni siquiera se imaginaron que los iban a escoger para elegir entre ellos dos a uno que llenara. Ellos no los seguían, mi amado hermano, porque le dieran un puesto. Ellos no los seguían a Jesús para tener la posibilidad de estar entre los 12. Ellos habían entendido, mi amado hermano, que el privilegio más grande era tener a Cristo en su corazón. El privilegio más grande para ellos era haber conocido a Jesús y que Él les hubiera recibido en su corazón. Ellos no les importaba quién fuera, ellos no les importaba si los tomaba o no en cuenta. Para ellos lo importante era que Jesús sabía que ellos existían y que eran hombres que habían decidido a permanecer para guardarse para Él. Hay que entender algo esta tarde: a Jesús no hay que buscarlo por una necesidad, a Jesús no hay que buscarlo porque Él me va a dar algo o Él me va a poner en un lugar. No, hay que buscarlo porque en Él hay salvación y vida eterna para nuestra vida. Él es la razón de ser para el hombre. Búscalo porque en Él encontramos lo que no encontramos en nadie más. Búscalo porque necesitamos de Él aún para respirar. Búscalo porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación. Él es el autor de todas las cosas. Tanto que la Biblia especifica que separados de Él nada podemos hacer. Ese es el problema de hoy. Que mucha gente se acerca al Señor y regreso al principio, nomás por la necesidad, nomás para que Dios me dé. Me gusta esa alabanza. No por gloria ni por paz, no por vestido, te serviré, Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente, que lo busca por gloria, que lo busca por fama, que lo busca para que me dé, para que me ponga, para esto, para lo otro y tantas cosas. Y cuando no sucede nada, la gente se va y abandona al Señor. Bendito aquello que hemos decidido quedarnos con lo que el Señor ya nos dio. Bendito aquello que hemos decidido quedarnos con Cristo, aunque no tengamos más nada. Pero si lo tenemos a Él, somos bienaventurados y bendecidos en el Señor. Eso es lo más importante. Bendito el nombre del Señor. Por eso alguien le va a preguntar: ¿y usted qué es en la iglesia? Yo soy hija de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y usted qué puesto tiene? En la iglesia ni uno, pero en el cielo sí tengo uno. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y usted qué es lo que es? ¿Y usted dónde? ¿Qué título tiene? Mi título es que soy lavado con la sangre del Cordero. En la tierra nadie me conoce. Pero usted predica y nadie lo conoce. No me importa. A mí lo que me importa es que me conozca el Señor. A Matías no lo conocía mucha gente, pero lo conocía Cristo. Al justo lo conocía el Señor. Tanto que cuando oraron y le dijeron: Señor, dinos quién será el sucesor de Judas, el Señor les dijo: Matías. Hay gente que dice que echar suerte con dinero no es pecado. No, ellos no tenían dinero. No, ellos oraron y echaron suerte para que Dios decidiera a quién de los dos era el que iba a cubrir el lugar. Y Matías fue a quien Dios, diga conmigo, fue Dios. Porque lo más importante es que Dios elija. Cuando dicen amén, lo más importante es que Dios decida. Porque cuando Dios decide llamar y honrar, no hay nadie que te pueda derribar. Yo quiero que usted entienda esta tarde, cuando llegue el momento, qué importante es esto. Matías no quería, Matías no lo buscó, pero Dios sí lo escogió. ¿Entiende eso esta tarde usted? Matías no buscó, Matías no dijo: aquí estoy yo, si quieren pónganme. No dijo Matías: yo quiero estar ahí. No, pero Dios lo escogió. Es que cuando
Dios tiene algo para nuestra vida, mi amado hermano, Dios te va a señalar, Dios te va a levantar. Cuando Dios decidió hacer algo sobre alguien, no necesita buscarlo, no necesita correr y decir, aquí está mi carta de representación. No, el Espíritu Santo ya nos representó delante de Dios. El Espíritu Santo es la mejor carta de representación delante del Señor. Por eso es que cuando Dios decide levantar a alguien, no hay diablo que lo pueda detener. Cuando Dios decide escoger a alguien, no hay demonio ni brujo que pueda detenerlos. Aunque el diablo se levante, aunque el brujo se levante, Dios siempre te levantará con poder y gloria. Dios siempre va a honrar. Por eso vale la pena, mi amado hermano, entre más humilde, más sencillo y más escondidito nosotros nos miremos, mejor es para que Dios te saque de allí para su gloria, honrando y mostrando su poder para con tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Yo me imagino cómo se sintió Matías y José en medio de la multitud, en medio de aquellos que estaban al momento ahí, porque hermanos, los del aposento alto fueron 120. Era una gran cantidad, pero solo 120. Pero es impactante. Oiga bien, yo me imagino cómo es que allá atrás, por allá estaba Matías, por allá estaba José, y decía José, no, y quizás Pedro ni siquiera me ve. Quizás Pedro ni siquiera nota que estoy aquí. No importa, yo aquí estoy esperando la promesa. Aquí estoy esperando que el Espíritu Santo baje y me llene. Aquí estoy yo porque yo conocí a Jesús, yo lo vi. Yo estuve con Él y sé que Él es el que traía salvación, y sé que un día yo lo voy a ver, aunque ya fue arrebatado al cielo, pero yo lo voy a ver. Y Matías, mi amado hermano, aunque no estaba allá al frente, pero allí estaba siempre fiel. Y cuando fue el momento de señalar, mi amado, ¿cómo se habrá sentido Matías y José cuando Pedro dijo, oye Matías, tú y José el justo vengan para acá, porque uno de ustedes dos serán los elegidos, será el elegido para que cubra el lugar de Judas? ¿Cómo se habrá sentido? Yo me imagino diciendo Matías, yo, pero ¿por qué yo? ¿Pero cómo yo, Pedro, me estás hablando a mí? Mi amado hermano, es que cuando la gente ha decidido seguir a Cristo y Dios lo llama y se la cree, bendito, yo no sé usted, pero bendito el nombre del Señor. Los que andan buscando puestos, esos ni los han llamado y se levantan y corren. Pero los que, mi amado hermano, han decidido seguir a Cristo a pesar de las cosas, si hay o no hay, eso cuando Dios los escoge ni siquiera se la cree y dice, pero como yo, Señor, no habrá otro mejor por allí en medio de la gente, no habrá otro más conocido para que tú me escojas a mí. Pero Dios dice, no, porque tú has hallado gracia, porque a ti es quien yo te escogí, porque a ti es que he visto que tú serás el que yo te voy a usar para mi gloria y para mi honra. Por eso de repente miramos que Dios levanta a alguien y creemos, ¿cierto o no cierto? Y decimos, pero ¿cómo es posible que Dios lo vaya a usar? Y yo digo, si para Dios todo es posible y Dios hace como Él quiere, y si alguien halló gracia delante del Señor, Dios va a cumplir sus propósitos y Dios va a cumplir su voluntad. Los llamados no se forzan. Dile al que está a la par, los llamados de Dios no se forzan. No podemos forzar el llamado de Dios. No, Dios tiene un tiempo, un momento. Se imagina toda la trayectoria que vivió Matías, siguiendo a Jesús, siéndole fiel y permaneciendo en Él, hasta que llegó el momento. ¿Quién iba a pensar que Judas tenía que morir para que Matías ocupara el lugar? Y usted sabe la historia. Cuando Dios llama a Isaías, usted sabe que tiene que morir el rey primero, para que luego el Señor se le aparezca a Isaías. Y luego comenzaba la historia, una nueva historia para el pueblo de Israel a través de un profeta.
Entonces, qué tremendo es cuando nosotros entendemos la misericordia y el poder que Dios tiene para obrar, y los planes de Dios tan perfectos. Por eso es que nosotros como cristianos no debemos de preocuparnos hacia dónde vamos a ir, ni hacia dónde Dios nos va a llevar, ni dónde nos va a tener el Señor o poner. Yo creo que la iglesia tiene que aprender una sola cosa, y es permanecer en los brazos del Señor nuestro Dios siempre, aunque no veamos, aunque no miremos nada, mi amado hermano, pero permanecer en Dios traerá bendición. Llegará el momento donde Dios va a honrar y Dios va a dar una palabra sobre nuestra vida, pero mientras hay que mantenernos siempre fiel en el Señor nuestro Dios. Otro retrocede, yo decido seguir a Cristo. Otros regresan atrás, yo decido quedarme con el Señor. Otros deciden ya no buscar al Señor, yo decido seguirlo a Él. Aunque la tormenta esté fuerte y las olas se hayan levantado, pero los que permanecen en Cristo, siempre habrá una mano de fidelidad de Dios, quien nos va a sostener en todo tiempo y en todo lugar. Los que permanecen en Él no serán avergonzados, dice su palabra. Esa es la verdad que nosotros necesitamos entender. Permanecer en el Señor siempre, hoy, mañana y siempre. Aunque vengan momentos difíciles, aunque alguien decida retroceder. Por eso aquí entra la palabra. La salvación es personal, y pertenecer a Cristo, con Cristo, y cuidar la salvación es personal. Si Él no quiere, usted tiene que luchar. Amén. Porque es personal. La salvación es personal. Permanecer en el Señor es personal. La mujer de Lot dijo: maldice a tu Dios y muérete, y se fue. Job decidió no maldecir a su Dios, sino permanecerle fiel al Señor en medio de lo que le estaba pasando. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo honró y lo bendijo y lo levantó. Bendito el nombre del Señor. Grande fue la ruina, pero más grande fue la victoria que Dios le dio a Job. ¿Sabe por qué? Lo único que Job hizo fue mantenerse fiel en el Señor nuestro Dios, a pesar de todo. Al final del camino de la historia y de todo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida o nos pueda dar, oiga bien, o decide o no decide darnos, al final del camino no nos conviene volver atrás. A usted no le conviene regresar atrás, no le conviene, mi amado hermano, volver de donde el Señor lo llamó. Lo que le conviene a usted y a mí es permanecer en el Señor nuestro Dios. Llegará momentos de debilidad, llegará momentos de ataque del enemigo, llegará momentos donde el diablo querrá destruirte y querrá hacerte desistir para hacerte volver atrás, cierto. Habrá momentos que se levantará no solamente uno, sino 3, 4, 5 gigantes. ¿Sabes para qué? Para que usted y yo tiremos la toalla y digamos: ya no quiero más, ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero saber más de la iglesia. Habrá esos momentos, pero sin embargo, en medio de todo eso hay una promesa. El Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida, y cuando tú y yo ya no podamos, y si le somos fieles a Él, habrá una mano para sostenerte y decirte: sigue hacia adelante, que yo te sostengo. Sigue hacia adelante, aunque el diablo haya querido destruirte, yo te voy a levantar para ponerte en lugares donde yo he decidido. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Vale la pena creerle al Señor, vale la pena mantenernos firmes y permanecer en Él. ¿Cuántas veces, pregunto esta tarde, cuántas veces ha pasado por tu mente en el tiempo de ser cristiano ya no seguir más? ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado, desanimado, donde has querido ya no más, no seguir más? Y has dicho estas palabras: yo pensé que el evangelio era más fácil, yo pensé que la iglesia era diferente, yo pensé que este caminar no costaba tanto. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado momentos donde hemos pensado, o quizás hablado, dicho, de que ya no tenemos fuerzas para seguir? Pero sin embargo, a pesar de ello, siempre nosotros nos hemos levantado
Y quizás muchas veces le hemos pedido perdón a Dios por esas palabras. Amén. Y decir, Señor, perdóname. Amén. Qué mal agradecido. He sido mal agradecida al decir que ya no quiero seguir. Amén. Después de que tú has hecho cosas tan grandes en mi vida. Después de que tú has mostrado tu misericordia y tu favor. Y después que usted se da vuelta y mira hacia atrás y se da vuelta y dice, cuántas cosas Dios no ha hecho en mi vida. Cuántas cosas Dios no hizo en mi corazón, en mi vida, en mi familia. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estábamos? Y estábamos destruidos y sin embargo el Señor nos reconstruyó. Él nos restauró, Él hizo una obra en nuestra vida y después de todo, ¿cómo vamos a dudar de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida? Por eso, mi amado hermano, aunque estemos sangrando, hay que permanecer en el Señor. Aunque estemos en medio de guerra, hay que permanecer en el Señor. Aunque estemos pasando momentos difíciles, de escasez, momentos de tribulación, momentos de prueba, lucha, que el desierto parezca grande, hay que seguir permaneciendo en el Señor nuestro Dios. Como dice la alabanza, no hay gloria sin antes desierto. Hay que pasar el desierto, pero después de pasar el desierto, usted tiene que saber que hay una victoria para aquellos que permanecen en el Señor nuestro Dios, porque si de algo estamos seguros, el que permanece en Cristo llegará un momento donde será coronado de parte del Señor nuestro Dios, porque hay una recompensa, dice su palabra, para los que permanecen y luchan hasta el final. Yo no sé usted, pero yo en medio de todo quiero seguir permaneciendo en el Señor nuestro Dios hasta llegar al lugar y el momento que Dios tiene preparado para su iglesia. Hay que permanecer en Él. Sigue peleando un poquito más, sigue esforzándote un poquito más, que viene el tiempo de gloria, que viene el tiempo de victoria. Quizás ahora no haya fuerza ni para orar, quizás ahora no haya ánimo ni para ayunar. Sigue ayunando, sigue orando, sigue doblando tu rodilla, sigue postrándote delante del Señor. Quizás ahora mismo no haya ánimo para hablar con Dios. Sigue abriendo la boca, y que sea con dificultades. Sigue diciéndole, Señor, yo solo no puedo. Sigue diciendo, Señor, si tú no me ayudas, yo no podré seguir hacia adelante, porque llegará un momento en que donde tú y yo miraremos la gloria de Dios moverse en nuestra vida, y lo que ahora estamos pasando o lo que ahora parece derrota para nuestra vida, habrá un día que cantaremos victoria en el Señor nuestro Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo, y cuando cruzó el Mar Rojo, al otro lado dice que cantó el himno de victoria. Tu mar está a punto de acabarse, tu mar está a punto de terminar, y llegará el momento donde levantaremos la mano y le demos toda la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Todo lo que estemos pasando tiene su fin si permanecemos en Él, porque los que desisten, esos estarán todo el tiempo en la tormenta. Los que regresan atrás, no hay victoria. Los que deciden no permanecer en el Señor, esos no mirarán victoria jamás. Los únicos que miraremos victoria si permanecemos en Él, somos los que nos mantengamos firmes en el Señor nuestro Dios. Los que no nos volvamos atrás, los que nadie cree en nosotros, Cristo cree en ti. Bendito el nombre del Señor. Nadie está contigo, hay una mano poderosa del Señor que está allí, y ese es más que suficiente. Porque de algo yo estoy seguro, que si ninguna de las manos de las que usted ve aquí están contigo, hay una que esa vale más que todas las de aquí y todas las de las manos del mundo, que es la mano poderosa del Señor nuestro Dios. Por eso yo te digo esta tarde, hermano, y si tú no estás en Cristo, vale la pena volvernos al Señor, vale la pena permanecer en el Señor, vale la pena estar pegados a Él, porque con Él lo tenemos todo. El hombre sin Cristo está vacío. El hombre sin el Señor no puede solo. El hombre y la mujer que no tiene a Cristo pasa momentos difíciles
y quiere quitarse la vida, pero nosotros sabemos que hay momentos difíciles. No estamos solos, Él está con nosotros. Yo no sé si usted cree, la iglesia no está sola, Él está con nosotros. Hay un Cristo que nos guarda, nos protege y nos sostiene cada día. Y esa es la mano bendita del Señor nuestro Dios. Qué lindo es saber que estamos caminando con Él. Qué lindo es saber, predicábamos el viernes la vida de Enoc. Y viene el tema, 300 años caminó Enoc con Dios y Él se lo llevó y no conoció muerte. 300 años caminó. ¿Cuántos años lleva usted caminando con el Señor? Oiga lo que le voy a decir. No vamos a llegar a los 300 años. No vamos a llegar. Quizás sean 2, 3, 4, 5, 10 años. No sé cuánto sea lo que Dios nos permita caminar. Póngase de pie. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? Que aunque sea 1, 2, 3 o 4 años, cuando tengas que morir, tú mueras caminando con Él. Y pregunten y digan, al hermano Julio murió. ¿Y dónde lo enterraron? En el cementerio de allá por la Guaslo, pero su alma está en la presencia del Señor. No sé si usted entiende esto. Su cuerpo está allí, pero su alma está con Cristo, está en la presencia del Señor. Qué bonito. No fue cristiano tanto tiempo. 6 meses hacía que se había convertido a Cristo, pero 6 meses caminó con Él. Pero 6 meses caminó con el Señor. No son los años, sino es cómo nosotros caminemos con Él. Levanta tu mano al cielo esta tarde.